Damos la bienvenida. ¿No? ¿Pero No se vuelta? escucha. Sí, está prendido eso. Ah, apagado nunca iba. Estaba captándome por eso se escucha por favor. ¿Y ahora? Ahora sí. Gómez, buenas noches. Le damos la bienvenida. Vamos a comenzar con el seminario anual de escuela. Este ciclo se va a estar trabajando el seminario de la ética del psicoanálisis, el 7. Y en esta ocasión va a arrancar Fabián Pérez, AE, y luego sigue Octavio Carrasco, AME. Y le comunicamos que para el siguiente encuentro no va a ser el tercer miércoles debido a turismo, va a ser el segundo, el 9 de abril, va a estar Celia y Álvaro. Celia Calvo, Álvaro Albacete. Comienza Fabián. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer a los que están presentes, porque, bueno, es bueno tener el calor humano para hablar. Y la otra cuestión es que, bueno, a ver, de qué voy a arrancar, no sé, voy a ver algo supongo que después vemos que arrancaré. Bueno, yo le puse un título esta vez a mi trabajo, que es el siguiente: El héroe trágico y la caja registradora. Reflexiones sobre la ética del deseo. Voy a dar comienzo a la lectura de este seminario y al inicio de este ciclo del Seminario Honor de Escuela, con una pregunta. Una pregunta que nos atañe a todos en tanto psicoanalistas. ¿Qué aporta la experiencia analítica? Entramos así en la ética del psicoanálisis. ¿Qué es lo que aporta el análisis? Si la ética es un juicio sobre la acción, en este caso, la nuestra. El psicoanálisis vale a preguntarse por la perspectiva teórica y práctica de nuestra acción. Desde dicha práctica y teoría, reducirse al ideal de una armonización psicológica, debemos nosotros, con la esperanza de hacer acceder a nuestros pacientes a la posibilidad de una felicidad sin sombras, pensar que puede ser total la reducción de la antinomia que Freud mismo articuló tan poderosamente en el malestar de la cultura. Freud plantea la forma bajo la cual se inscribe la instancia moral en el hombre, y que en su decir es todo menos racional. Esa forma, que llamó el superyo, es de una economía tal, cuanto más sacrificios se le hacen, tanto más exigente deviene. Y una pregunta más. Un análisis, si debemos concebirlo como plenamente terminado por alguien, que luego se encontrará en una posición responsable respecto del análisis, es decir, el mismo analista, debe idealmente, con derecho, terminar en esta perspectiva de confort, con esta nota de racionalización moralizante en la que demasiado a menudo tiende a expresarse. ¿Debemos perseguir algún bien? ¿Cuál es el bien que se paga por la satisfacción del deseo? Lejos de reducir la experiencia del análisis a un denominador común, a una medida general, en vez de hacerla encajar en gavetas ya establecidas, intentamos articularla en su propia estructura, en su topología, en lo imposible, donde reconocemos la topología de nuestro deseo. Lacan descubre en estas preguntas, en su desarrollo a lo largo del seminario, la aproximación a la dimensión real del objeto. Esta aproximación la hace a partir del retorno a la idea de la cosa freudiana y la desarrolla como inaccesible, salvo por la vía del significado. En relación con la cosa, Lacan va a decir que aquello de lo real, aquello primordial, padece del significado. A esta ética, la ética del psicoanálisis, Lacan le va a oponer la moral del poder, la moral tradicional, que se instala en lo que se debería ser, imponiendo la obligación de una moral práctica, de un tú debes incondicional. Un tú debes que Lacan nos dice también es kantiano, pero que se sustituye por el fantasma sadiano del goce incluido en imperativo.
¿Cuál es la ética entonces a la que nos lleva el psicoanálisis? Es la relación de la acción con el deseo que la habita. Y Lacan se apoyó en la tragedia para hacernosla entender. En la acción se forma parte de la dimensión trágica, pero también se escribe en la dimensión cómica. ¿Pero qué quiere decir el deseo que la habita? Lacan nos recomienda ir al grafo y ver la línea del significante, en tanto el sujeto se constituye en relación con el significante. Se produce en él una ruptura, una división, una ambivalencia a nivel de la tensión del deseo. Y hay un registro de esa tensión. Cada vez que se produce un acto estrepitoso, cuando algo existe en ese registro, cuando se puede hablar del deseo humano, es bajo la suposición de que todo lo que sucede en lo real es contabilizado en algún lado. Lacan pone el ejemplo de la caja registradora en una película. Cada vez que un personaje golpea una mesa, la caja registradora se agita. Es allí que Lacan se pregunta por la tensión del deseo y en dónde es que eso se contabiliza, dónde se registra ese bien. Lacan propone 4 proposiciones éticas. La primera, la única cosa de la que se puede hacer culpable es de haber cedido en su deseo. Ceder en el deseo implica la renuncia hasta la tradición impulsada por la idea del bien. Se cede al punto de reducir las propias pretensiones. El héroe trágico sigue hasta el final, no cede en el deseo. Aunque puede ser impunemente, la segunda proposición es que aunque puede ser impunemente traicionado, el héroe trágico persiste. La tercera, la diferencia entre el hombre común y el hombre común traiciona y arroja su deseo al servicio de los bienes. Y una cuarta proposición, no hay otro bien más que el que promueve servir para pagar el precio del acceso al deseo, en tanto deseo de la metonimia de nuestro ser. Lacan pone el ejemplo de la expresión comer el libro. Comer el libro es el hambre sublimada. Freud nos habla de la sublimación como un cambio de meta, pero no de objeto. Para que esta operación pueda producirse hay que pagar con algo. Sublimen todo lo que quieran, pero hay que pagarlo con algo. Esa operación mística se paga con una libra de carne. Ese algo es el goce. Para finalizar, queda una pregunta abierta. Si la única culpa posible de ceder en el deseo, como se distingue esto, es una posición impulsiva o autodestructiva, ¿cómo se evita que la ética del deseo derive en una justificación del goce sin límites? Gracias. Ahora pasamos al trabajo de Octavio Carrasco. Lo que les comento es que el espacio de intercambio va a ser juego. Se ve, está bien. Ahí ven. ¿Le ponen acá? Sí. Sí, sin cámara. ¿Eh? Sí. No, pero como falta no. Ahí está. Ahí. Pues la cámara para acá. Bueno. Bueno, sincronía interesante. Es lo que. Metonimia del ser. Sí. Dale, sí. Usa este. Bueno, decía sincronía interesante en relación a lo que expuso Fabián. ¿No sale de atrás? ¿No? Ahí sale. Bueno. Bueno, yo traje
para la ocasión 2 textos y un comentario. El primer texto es cuando arranca la clase 23. Dice Lacan, digo en alguna parte que el analista tiene que pagar algo para sostener su función. Paga con palabras, sus interpretaciones, paga con su persona, en la medida en que por la transferencia es literalmente desposeído de ella. Finalmente es necesario que pague con un juicio en lo concerniente a su acción. Esta es una exigencia mínima. El análisis es un juicio. Es exigible siempre en otros lados, pero sí puede parecer escandaloso avanzar esto aquí. Probablemente hay alguna razón para ello. La razón es que desde cierto ángulo, el analista tiene altamente conciencia de que no puede saber qué hace en psicoanálisis. Una parte de esa acción permanece velada para él mismo. Más adelante dice. Primeramente, el final del análisis es lo que se nos es demandado, o es lo que se nos demanda al inicio. Lo que se nos demanda, debemos llamarlo con la palabra simple, es la felicidad. Nada nuevo les traigo aquí. Una demanda de felicidad, de happenings, como escriben los autores ingleses en su lengua, efectivamente, de eso se trata. Parto de esa afirmación de Lacan. Se nos demanda la felicidad, lo cual no coincide con lo que se obtiene al final de un análisis. Recordemos, lo que se obtiene es la travesía del deseo, travesía implicada en un análisis, lo cual dista mucho de la felicidad, sea esta definida de la manera que cada uno pueda. Otra respuesta que da Lacan sobre los motivos de demanda de análisis es una que da en una entrevista que hemos trabajado varias veces acá en la escuela. Celia la trajo, no me acuerdo de la revista, creo que era la revista Match, le pregunta por qué se analiza a la gente. Y él respondió, la gente se analiza por miedo. Si juntamos las dos respuestas, podríamos preguntarnos que miedo a no poder ser feliz, o por el contrario, se trataría de perder el miedo a la felicidad. O quizás más modestamente, puede ser entendida y atendida esa demanda de felicidad en la promesa de una cura de los sufrimientos que motivaron la demanda de análisis. Quererlo sufrir. Sea como sea, la demanda de felicidad podríamos ubicarla como de una estofa idealista, en el sentido de que se inscribe en los ideales de que una cura promete. Cualquier cura. ¿Por qué? Porque ya está inscrita esa promesa en lo real de la transferencia, no en la transferencia simbólica. Tampoco lo imagino. Y la otra, la del miedo, como empuje de la demanda, como una explicación, llamémosle, realista. Felicidad, miedo y deseo se proyectan en los ideales del amor, ideales de la autenticidad, ideales de la autonomía, que promueven las demandas de análisis que nos ocupan, ante los cuales estamos advertidos de que no se trata de un don que se da, sino de una posición que se elabora en transferencia. El anhelo de felicidad y la experiencia del miedo se conjugan casi a la perfección en cada demanda que nos ocupa.
pero la respuesta del análisis es otra. No se trata de la promesa de felicidad que conforma el imaginario del mundo. ¿A qué le llamo el mundo? Bueno, a eso que se hace novela, sea global, territorial, que hace una historia, de un destino, llamémosle común, que por supuesto se sostiene en el registro de lo mágico, de lo religioso, de lo político y, por último, de lo científico. Tampoco se trata del análisis de la resignación ante el goce mortífero del miedo ante el deseo. La ética del análisis pone en el centro la dimensión del deseo de deseo, lo cual inexorablemente se diferencia del ethos de las costumbres que nos habitan. Deseo de ser deseado, si me permiten el infinitivo. Reconocimiento del deseo y deseo de reconocimiento, siguiendo un derrotero similar al interjuego entre el principio de realidad y principio de placer. Deseo como metonimia del sujeto y como marca del significante que lo aliena en el lenguaje, que lo inscribe en una red simbólica que lo sujeta a la ley del deseo y también de la polis. Sin embargo, esa ley del deseo actúa como formato necesario, pero cuya última palabra la tendrá el sujeto si se reconoce deseante. Saber cumplir con la ley no alcanza para definir la experiencia del deseo. Se sostiene ahí, sí, en la ley, pero va más allá. Para Kant, en cambio, la pura sujeción racional a la ley debe asegurar la felicidad. El obstáculo, en todo caso, no vendrá de la ley misma, sino de su aplicabilidad universal. Es decir, el obstáculo será un problema político. No es menor, sin duda, el aporte civilizatorio de la ley en el sentido de su pretendida universalidad al que se sujeta todo individuo humano, sea esta una sujeción virtual o real. Es el paso de las sociedades teocráticas a las sociedades fundadas en el Estado de Derecho, es decir, en un logos que se hace imperativo, per se, y no por pura pertenencia a Dios. Al tiempo que sanciona la falta, sanciona el pecado, sea este original o conjugado en futuro anterior. Lacanianamente se conjuga Kant con sabe. Si el primero define la relación intrínseca entre la ley que constituye el sujeto, se le escamotea a Kant por completo el lugar del objeto en la economía deseante del sujeto. Es en esa carencia formal y material donde se inscribe la pastoral del mal que propone el Marqués de Sade. Es el otro extremo de la sujeción al objeto que hace desaparecer al sujeto por la vía de la extenuación del goce. Lacan señala que esta tensión, Kant con Sade, nomina un tiempo civilizatorio que abre nuestra reflexión ética del sujeto de la modernidad. Al tiempo que eso es esa disyunción o esa conjunción la que permite situar en plenitud la importancia política del descubrimiento freudiano del inconsciente. La promesa sadiana está destinada al fracaso, señala Lacan, simplemente por el hecho que conduce irreflexivamente a la fórmula del consumidor consumido. Tal como define Lacan al discurso capitalista por los restos humanos que produce. La sustancia, como la película. Decía, conduce irreflexivamente a la fórmula del consumidor consumido, a un sujeto que subsume todo su ser a la dimensión del placer como único borde activo
del goce, donde el deseo desaparece o queda sujetado a una marca de bienes de compra. Digo, un valor de goce, no de uso ni de compra-venta solamente. Un valor de goce que se impone solo gracias a la necesaria desaparición del sujeto, tanto del sujeto de la palabra, del sujeto del derecho y, más aún, del sujeto del inconsciente. Más allá de las diferencias entre estos autores, Lacan ubica como referencias, los ubica como referencias necesarias para situar y explicar en parte el terreno de las pasiones con la que nos vemos en cada análisis. Además de su diferencia, hay una semejanza que ambos comparten. Esta la ubica en el terreno necesario de la aplicación de sus doctrinas. Es en ese terreno que también esas doctrinas éticas, en tanto determinan comportamientos, caracteres, conductas, actos, allí encuentran también su límite y su fracaso. Este terreno es el campo de la política. Hace tiempo, podríamos decir desde que lo simbólico agujerea lo real, que la política promete la felicidad. Tanto es así que en su extremo más comunista, solo podrá un sujeto ser feliz si todos los seres humanos son felices. Ese ideal de justicia social radical, si se lo acepta, opera como utopía que determina una ética, pero también una mortificación. En el otro extremo político, la felicidad solo se logra por el empeño individual, pese al obstáculo que implica el resto, o sea, todos los demás, incluido por supuesto el Estado. Catón. Esa ética se funda en un ultra individualismo que sin pudor hoy llega a proponer un retorno a un estado de naturaleza, es decir, sin ley. Un retorno a un estado de naturaleza como forma de organización política. ¿Qué diría Aristóteles si las bestias o los dioses asaltan el poder político en un país? Para unos bestias, para otros dioses. Y si tal cosa está aconteciendo, ¿qué consecuencias tendrá en la conformación de los ideales que comandan una sociedad? ¿Qué amo se está pergeñando? La solución de la confrontación política contemporánea, que por un lado nos tiene al borde de otras guerras en curso, otras por venir, catástrofes ecológicas, eso, y las éticas que imponen más o menor hegemonía, tengo para rato, discúlpenme. Y las éticas que se imponen con mayor o menor hegemonía, eso no es un asunto que nos concierna directamente, pero sí nos afecta como analistas, en tanto que afecta al sujeto que nos demanda, al menos. ¿Y en qué afecta a un sujeto el desorden del mundo que lo atraviesa y determina? Sin embargo, el sujeto que demanda análisis no demanda por el malestar del mundo, al menos no en mi clínica. Más bien, pocas veces lo nombra. En cambio, eso que le llamo el ethos del mundo, habla en él bajo esa repetición que se presenta en lo real como la mordida del superyo. Tanto con su imperativo de sujeción del sujeto a la ley, pero también con el imperativo al goce sadiano, que puede llegar a hacer de la fiesta dionisiaca un puro ritual mortífero. Mordida rabiosa del superyo que despliega artimañas tan comunes como sorprendentes para que el sujeto que idealmente busca la felicidad haga todo en sus actos para lograr su infelicidad. O mejor dicho,
para mantenerse realmente la infelicidad. Esa compulsión a la repetición que anima al superyo, lo podemos leer en Lacan como insistencia de lo simbólico para recubrir la cosa misma de la pulsión. La cosa, das Ding, que se activa en lo real para recordar esa sujeción primordial al significante y para resignificar el trauma si el sujeto recorre un análisis. En el seminario de la identificación, Lacan va a relacionar esta presencia de la cosa con el rasgo unario de la identificación usando como ejemplo el bigotito de Hitler. Reparemos un momento lo éxtimo del ejemplo. Un rasgo común del líder permite identificar un rasgo colectivo con la autoridad absoluta del padre ideal, omnipotente y omnipresente. Un padre soñado, temido, pero en el que se depositan todas las esperanzas de felicidad. O bueno, al menos durante el tiempo que duró la orgía paranoica de los discursos del poder, en esos tiempos de extinción del amo antiguo. El amo antiguo por lo menos reconocía que necesitaba a su esclavo vivo. Bueno, estamos ahí en el tiempo. Lo que traía de la ciencia queda pendiente, queda por acá. Abrimos el espacio de intercambio. ¿Eh? Bien. Bueno, sigo con la ciencia y el caso que tenemos. No, yo quería aprovechar, ¿se escucha bien? Sí. Yo quería aprovechar para, eh, ya que este es el comienzo del SAI y tenemos un año por delante, o capaz que dos, no sé, como es la grilla, no paso el pelo, digo. Está usado. Pero no quiero rompértelo. Bueno, me parece que vos traes una cuestión, una oposición, que creo que es lo que justamente en este seminario hay hasta en la tapa. No sé si vieron la tapa, hay, son dos tensiones, dos hombres en tensión. Podemos jugar ahí, ¿qué es eso? ¿No? El hombre común, el héroe, el bueno, el malo, no sé. Pero yo quería leer algo que está al final, en la última clase, que me parece que deja claro cuál es la posición de Lacan en relación a la ciencia, y creo yo que en oposición a ella es que Lacan propone algo que dice por acá, que es la ciencia del deseo, algo así. Pero dice... Ese era el texto que tenía para mí, ¿verdad? Ah, bueno. Ya estaba arreglado esto. Está arreglado. Lo tengo escrito, ahora no lo puedo modificar. Sí, Leer página está señalado, 386. Mirá, leer página 386. Como debería yo. Dale, excelente. Dice así, la ciencia, ya lo leemos juntos. Dale. La ciencia que ocupa el lugar del deseo, la conocen, ¿no? Sí. Solo puede ser una ciencia del deseo bajo la forma de una formidable punto de interrogación. Y esto, sin duda, no deja de tener un motivo estructural. En otros términos, la ciencia es animada por algún misterioso deseo pero ella, al igual que el inconsciente, tampoco sabe qué quiere decir ese deseo. El porvenir no los revelará, y quizás del lado de aquellos que por la gracia de Dios comieron más recientemente el libro.
Quiero decir, aquellos que no vacilaron en escribir con sus esfuerzos, incluso con su sangre, el libro de la ciencia occidental. No por ello deja de ser un libro comestible. Exacto. Acá está en juego esto de la sublimación del libro, pero al mismo tiempo, algo que yo voy a confesar que hubo un error en lo que yo leí porque yo mandé una cosa y quería leer otra, pero bueno, pasa a veces, que hay algo en la figura del héroe trágico que Lacan trae en el seminario, con Antígona, con Edipo, pero sobre todo bueno, en Antígona, con Creonte y Antígona, que es como la oposición entre la ley del Estado y la ley de los dioses, digamos, que en la ley de los dioses, la de Creonte, el rey de Tebas, que impide ¿no? la sepultura a uno de los hermanos de Antígona, y Antígona, bueno, guiada por la ley de los dioses, Zeus, cree que es importante hacerlo y que no tiene inferencia a la ley del hombre en algo que lo hizo Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Lacan creo que indudablemente nos está hablando, un poco lo que decía Octavio, de que hay algo en el contexto del sujeto que marca un poco el rumbo de su demanda o de su pedido, que después le vendrán demanda. ¿Por qué digo esto? Porque hay algo de esta tensión en la cuestión trágica, en el héroe trágico, de la hamartía, que es el fallo del héroe, cuando el héroe comete un fallo que lo lleva a su destino fatal. Fíjense, Edipo es cuando mata al padre, Antígona cuando entierra a su hermano, que condena, ¿no? Es una acción heroica que condena al héroe. Pero ahí es el punto donde Lacan ubica que aparece algo del deseo. El deseo no como lo que se quiere, como lo que puede implicar una ley moral, una ley del Estado, sino todo lo contrario. Todo lo que hace ahí, Lacan lo dice en algún lado, como de significante fálico, ¿no? Algo de lo que representa algo representable. Entonces, hay algo que este seminario, que después en los que vienen, ¿no? Viene del deseo y su interpretación, después sigue la transferencia, para después desembocar en el 9, ¿no? Y después para darle lugar al objeto A, para justamente poder articular que hay algo en esto del Das Ding que no se puede simbolizar, que es lo que Lacan ubica en lo real del objeto, que empieza en este seminario como a darle forma, después con los nudos lo va a poder armar de otra forma y va a poder decirnos otras cosas, pero acá estamos en otro tiempo donde hay una oposición, casi una dualidad entre lo que se debe hacer, donde se ubica el tema del super yo, y lo que se debería, en el sentido ético del psicoanálisis, que donde ubica Lacan el tema de la sublimación. Yo hice una pregunta, no sé si la hice porque la leí 80 veces, no sé si lo que leí es lo que iba a leer, pero en relación a que hay algo en la sublimación y en esto de dejarse llevar por el deseo, el análisis, que no va de suyo con la moral. Pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el precio que hay que pagar por ese deseo? Esa era mi pregunta. Tremenda pregunta. Mira, ya que se dio la sincronía de que justo elegiste ese que quería leer y por ahorrar tiempo dije no, bueno, entonces voy a Dale. comentar y no sé si aborda directamente el tema del héroe trágico, no lo sé. Entre paréntesis, el héroe trágico, ¿ahí se escucha? Ah, no está apagado, sí. ¿Cómo que no escuchó lo que dijo? Bueno, pero ahí está hablando fuerte, está apagado. Ahí está apagado, ahí se escucha. Ahí, ahora sí. Bueno, entonces, ya que se produjo esta sincronía, decía, y sin el fragmento clínico que tenía pensado comentar no aborda, no sé, no diría el héroe trágico, no sé. Eh, Después podemos hablar sobre eso, pero sí aborda otra cosa, que es esta pulseada, esta pelea que está acá dibujada, que Lacan sostiene, y sobre todo en ese último momento del seminario, párrafo anterior justamente a ese que leíste, dice, bueno, la ciencia se alimenta del todo saber, ¿no? Y lo dice así, ¿no? Denme plata y voy a hacer maravillas con todo el saber, ¿no? Dice, esa es la... Bueno, sí, es casi como el punto siguiente, que lo quería graficar con una situación clínica de hace un par de meses atrás. ¿Se puede dejar de grabar esto, no?
¿Alguien que quiera comentar algo? Ya, para que el micrófono está Sería en tomada el micrófono. Ahí va, sí, sí. Respecto de pensar cómo hay lugar ahora de saber absoluto, organizador, y gran en Google, que nos da una cierta ilusión. También me hacía recordar a lo que plantea un el coreano, cuando plantea la cuando plantea la gran diosa separada, la gran diosa en cuestión de completar, porque no es que se vayan los ideales, porque esté todo reunificado supuestamente y que puede llevar a grandes errores. Porque aquellos que alguna vez nos detuvimos un poquito en la lógica, aunque carecamos de ella en la vida cotidiana, pero revisamos los silogismos aristotélicos, la lógica más adelante, sabemos que el todo, el decir todo, no puede ser usado también. Es un error garrafal, decir todo, toda la felicidad del mundo, es imposible. Ahí soy absolutamente cristiano. Cuando Borges plantea que uno tiene que recortar esos espacios de felicidad que no ocurren, sí, solo sí, uno está atento a esos momentos de esos instantes de felicidad, porque ser feliz es un poco raro, y que todos sean felices es un poco raro. Bueno, ya sabemos que hay historias facebookianas que sí, pero otra cosa más específica ahora a lo de Fabián, cuando vos hablás, bueno, yo también, muchos pasajes del trabajo, la cuestión de la justicia, que usualmente, porque no hay una palabra que la traduzca, se traduce por pecado, pero en realidad no tiene la connotación, cosa que vos me encargaste de desarrollarlo muy bien, que Lacan lo toma a esto, porque no es el pecado para los judíos cristianos. Es una palabra del griego antiguo, del griego como lengua no viva o muerta, y que efectivamente es el pecado, pero sin esa combinación, no la condena de que Lacan se impone trabajar en el escenario de si has tenido o no antes de decir. Eso. Pero la traducción que decís también se puede leer errar el tiro, Claro, ¿no? Porque ahí está el punto. claro, porque muchas veces se traduce apatía como pecado, me parece que es un error. Errar el tiro no, Claro. porque es un acto condenatorio para eso, pero no digo cristianamente. Sí, lo condena me parece a mí, a quedar, siguiendo esta lógica que estamos hablando, con lo que también dijo Octavio, y un poco lo que decía Isabel, que me quedé pensando, de no sueña, ¿no? Que queda como comprometido su lugar deseante. Si no ocurre, ¿no? Algo de esto que no es el bien de la felicidad, no es en la búsqueda de eso, es otra cosa. Pero esa otra cosa no se la da más que la interrogación del análisis. Bueno, sí, pero tampoco podemos pensar que solamente está bien, no será mejor con alguien que se analizó, obviamente, porque está en análisis.
pero convengamos que no es la única vía. También la gran cantidad que los artistas se llevan a la delantera. Habrá otras vías, pero la vía del análisis es para eso. Habrá otras vías que, no sé, no las probé, habría que ver, pero hay gente que consume cosas también y llega a lugares que dice que son maravillosos. No sé, si alguno lo hizo, avisen, que diga. O sea, ¿no? Es momento, somos todos científicos acá, es por el bien de la ciencia. El héroe trágico. El Iron. Bueno, gracias por el trabajo. Tengo una pregunta para los dos, una misma pregunta. ¿Cómo piensan ustedes, según esta lógica planteada por la cuestión del héroe trágico, en donde no se renuncia a su deseo? La pregunta es, ¿cómo piensan ustedes un sujeto que atraviesa el análisis y al final de su análisis es un héroe trágico o no lo es? Y si es un héroe trágico, ¿en qué se diferencia del héroe trágico? Ese, por ejemplo, los ejemplos que da Lacan en el seminario. Yo tengo una respuesta, me interesa ver de ustedes. Me parece que el héroe trágico, el destino es la muerte. Es el ser para la muerte. Justamente ese es el punto de la jamartía que marca donde falla, donde se condena. Y en la tragedia griega se muere. O sea, está como pautado así, digamos, ¿no? No hay un destino distinto que ese. Fíjese en Antígona, ella no tiene miedo a morir por lo que está, por lo que quiere, por lo que cree que es correcto, que es más allá de ella, ¿no? Inclusive ella dice en un pasaje cuando dialoga con Creonte, que le dice que Hades, el rey de los muertos, los ve a todos por igual. O sea, que no entiende cómo, ¿no? Si hay una ley de un dios, un hombre puede ser capaz de suplantarla. Eh, y de ahí Creonte le muestra que hay un enemigo, uno de los dos es un enemigo de la patria, lo cual merece morir de esa forma, ¿no? Insepulto, se lo coman los perros, etc. Me parece que tu pregunta apunta a que hay algo en el final, en el análisis, que sí, hay un costo a pagar. Los religiosos, la libra de carne que ubican, ¿no? Esto de la libra de carne para los religiosos tiene que ver con esto de, bueno, ubicar el cuerpo de Cristo, el sacrificio de animales. Hay algo que se pone en juego ahí de poner algo, un valor para dar un lugar de una plegaria o de impiar los pecados, o sea, pero el análisis no trabaja de esa forma, no hay pecado que analizar, por suerte que estaremos en problemas. Pero me parece que hay algo que en el fin análisis implica el acceso a ese goce, que bueno, ahí está lo que yo preguntaba, que ese costo, ese valor, eso de la caja registradora, ese golpe que Lacan ve en la película y tiembla la caja registradora, ahí hay algo del valor que se pone en juego en ese acto que implica el primer análisis. Y ahí hay algo que se responde cada uno. Creo que por eso hay dispositivos para, me parece, acercar algunas respuestas siempre parciales al tema. Me parece que, tomando la posta de eso, para mí fue la caída del héroe trágico en todo caso. Pensando en mi fin de análisis. No digo que tenga que ser así. Más bien justamente sacar parte de esa dimensión trágica de la automortificación. ¿No? No tiene por qué ser así. Ahora, de todas maneras, pienso que la pregunta, de acuerdo, apunta a otro lugar. Sí, bueno, me parece que estar advertido de la posición deseante tiene que ver con hacer la salida de ese quedar atrapado entre las dos muertes. Pues, intencionalmente no me quise meter en la Antígona, pero bueno, digamos, decir, si el héroe trabaja para la segunda muerte, hace trampa, ¿no? Lógico. Hay un punto ahí que he escuchado muchos relatos que hacen del análisis, la travesía del análisis, algo parecido a un héroe trágico.
Y bueno, no sé, no lo comparto esa posición para nada. De distancio, entiendo, respeto, tiene la exaltación de lo bello, pero no deja de ser un sacrificio en función de que está haciendo trampa, de que tiene asegurada la segunda muerte. Bueno, ese enganche es mortífero. Hoy en el siglo XXI, no estoy hablando de los tiempos de Antígona, hoy en el siglo XXI, ese enganche trágico, digamos, tremontiano, si quieren, con el Hades, es un problema clínico de todos los días en mi clínica. No estoy en esa posición para nada. Si eso me deja fuera del lacanismo, salgo fuera del lacanismo y sigo a Lacan. Es decir, no jodiendo, pero en chiste, sí, les decía hace un tiempo, sí, la enseñanza del psicoanálisis hubiese quedado coagulada en el ejemplo antiguo, porque yo no entiendo cómo se lee lo que sigue después, del mismo seminario, los que vienen después. Nuestro destino sería un destino trágico, es decir, el fin de análisis casi como el precipicio en, no sé, en el fin de la existencia. Y ojo, me parece que hay una exageración, incluso en esta dialéctica que Lacan juega entre la bolsa y la vida, entre la relación con los bienes. A ver, Lacan no era ningún desprendido, ni Freud tampoco. Y nosotros tampoco trabajamos por bolita de dulce. Cobramos y cobramos caro. Se trata de darle otro lugar a los bienes. No se trata de la bolsa o la vida. Dialéctica peligrosa. ¿Por qué? Porque creo que tiene un borde melancolinizante que lo he visto en analistas. Y si se pone allá, yo me pongo del otro lado. Absolutamente. Me parece que el análisis tiene más que ver con la comedia dejando caer el pan. Tiene que ver más con la comedia que presenta la caída del pan y del cual nos podemos reír. Es lo que viene después de la tragedia. Exacto, o antes, durante, como sea. No estoy diciendo no existe la tragedia, no es perdón la tragedia. A ver, hay un punto central que es lo que se llama el drama. Bueno, en el drama estamos metidos todos. Antes, durante y después de eso. ¿Eh? Tu respuesta. Nada, dale. Bueno, esta es una pregunta que le hice a ustedes, pero me la he hecho muchas veces, ¿no? Cuando uno lee o relee el seminario de la ética, y muy bien expresado por ustedes, ¿no? Uno encuentra que sí, que en definitiva el parecido del transcurso del analizante por un análisis y el derrotero del héroe trágico tiene que ver con que uno, el héroe trágico, no renuncia a su deseo, pone en juego esa cuestión ética, y el otro, el analizante, por el trabajo de análisis y en transferencia, tampoco renuncia a su deseo, ¿verdad? Entonces pareciera que al final del análisis, bueno, se parece el héroe trágico y el analizante que llevó a fin su análisis. Pero hay una gran diferencia, ¿verdad? Que en cierta medida se lee entre líneas o directamente de lo que ustedes trabajaron hoy. El héroe trágico, evidentemente, termina quedando sometido a una ley inmutable, absoluta, y por lo tanto supersóica, de llevar adelante hasta esa dimensión de la muerte como héroe trágico. El analizante no. El análisis, si bien tiene ese parecido que tiene que ver con no renunciar a su deseo, al fin del análisis, en realidad, lo que hace es reacomodarse en relación a su tragedia personal. Reorganiza su goce y su deseo, ¿verdad? Y como tal concluye. Pero no es exactamente un héroe trágico,
porque realmente el análisis nos lleva a una especie de identificación analista, por ejemplo, que sería así muy trágico, ¿verdad? Muy supersónico. Terminás el análisis siendo como yo. Esa es la muerte del deseo. Claro, entonces, he ahí como, por eso yo digo que hay que tener muy presente que la dimensión ética puesta en el acto analítico es justamente, bueno, que el sujeto no renuncie a su deseo, ¿ah? Que no caiga en esa en la verdadera culpabilidad que es renunciar al deseo, como lo decían ustedes, sino que realmente pueda cuestionar, digamos, reordenar el goce con el deseo y sortear su materia personal. Y eso lo aleja un poco de una cuestión supersónica. Al contrario, lo pone en el polo opuesto. Entonces, en ese sentido, digo que no es un héroe trágico el analizante al fin del análisis. No en el sentido clásico griego es exactamente es totalmente opuesto, ¿verdad? Esa es, me respondo a la pregunta que les hacía a ustedes, ¿no? Para continuar con el debate, que me parece que está muy interesante porque habla de la lectura del seminario, ¿no? Además. Pero la dimensión cómica, siguiendo lo que Lacan trabaja en el seminario, tiene que ver con lo que se escapa de la vida, ¿no? Así lo dice Lacan, lo que huye de la vida. Pues ahí ubica el significante fáctico, en ese punto. Hay mucho de la visión, como lo trae en un pasaje. Eh, pero la dimensión trágica, donde Lacan ubica el deseo, no es el deseo, que creo que esto vamos a estar de acuerdo, no es el deseo de conseguir algo, es la metonimia del ser, donde justamente algo se pone indefinido, pero se pone a andar. Hay también un lugar donde Lacan habla del Deus Machina, no sé si se dice así, pero es un recurso de teatro cuando algo entra en escena y cambia, digamos, lo que está sucediendo. Y hay algo que ahí está indicando que en el transcurso de un análisis, podemos decirlo así, que algo que entra a jugar una dimensión trágica, que no es que vaya a la muerte, pero hay, como dice Enrique, algo que pone en juego de otra forma esa relación a lo trágico con el inicial o lo que está en juego en la demanda. Lacan lo dice en la clase primera, ¿no? Esta cuestión de que él nos enseñó a leer la demanda en juego, no otra cosa. Y creo que eso habla del final también. Yo no sé si decir que el fin análisis es una cuestión trágica o no, o cómica, me parece que es caer en oposiciones que no, binomios que nos reducen, me parece, pero lo que sí es que para mí, lo que yo entiendo, que es lo que quiero transmitir, que hay algo en la dimensión trágica que habla de que el objeto real, que es lo que Lacan intenta trabajar también, yo decía que lo empieza como a armar, es a partir del Dasdim, cuando hay algo que no se puede simbolizar, o sea, no se puede decir todo, como decía Celia, hay algo de que no sueña, que decía Isabel recién, algo que no se puede decir. Entonces entra a jugar otra dimensión, que es eso lo que el análisis intenta desesperadamente de dar lugar, que por eso Lacan lo va a trabajar después con el tema de la escritura y la letra, donde ahí cala algo que es un poco más claro, pero bueno, no es el caso del escenario actual. Pero bueno, para seguir discutiendo. ¿Preguntas? PC es la actual. Yo quería preguntarte, Fabián, si pensaste algo como respuesta a tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es el precio a pagar? Bueno, es raro que yo haga una pregunta y yo tenga que responderla, ¿no? O sea, la hice para un poco que me retorne algo y me retorna que la tengo que contestar yo. Y formula la pregunta tiene la respuesta. Media. ¿Cuál fue la otra media? Yo, mira, vamos a hacer así. Creo que en algo que vos dijiste al principio, voy a arrancar, ¿no? Ahí me parece que hay algo de esto, ¿no? Hay algo que sorprende, ¿no? La dimensión de la sorpresa, la dimensión de lo que se arranca, de lo que cae, de lo que no es de ahí, jamartía, de todo eso que vamos recién. Hay algo de que sucede que sorprende, que es el acceso al deseo. No el deseo consumido, porque eso no se puede, sino a esta deriva del deseo. ¿Cómo hacerse cargo de eso? Bueno, me parece que ahí
yo lo dije en una vuelta, creo una jornada de cárteres, que hay algo de la posición analizante que habilita el análisis, que existe análisis porque hay analizantes, no analistas. Entonces creo que hay algo de que te habilitas como analizante. Creo que es un poco, hoy lo puedo responder así. Eh, Quiero hacer un comentario que es interesante cómo cada vez que participo de un debate, una charla, una conferencia, un seminario, que se trabaje en esta cuestión del seminario y la ética de Lacan, siempre me viene a la memoria y lo termino diciendo y hablando y preguntando, ¿no? Recuerdo, no sé exactamente si fue en la primera Latinoamericana o en la segunda Latinoamericana, pero tanto, año 87, o 89, no recuerdo bien cuál fue, porque ya hoy fallecido, Víctor Rúculo creo que fue, presentó un trabajo sobre los héroes latinoamericanos. Muy interesante, y él concluye, espero recordar bien, concluye que todos nuestros héroes, San Martín, Artigas, Bolívar, renunciaron a su deseo. Y no eran héroes trágicos. Y lo cual siempre me pregunto y siempre le digo, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó con estos héroes de nuestra patria? Realmente es una buena pregunta. Bueno, me gustaría que si a alguien se le ocurre algo que lo diga, ¿no? Realmente, Según Cúrculo, los padres son los canallas. bueno, eso sí, todos registraron a su deseo. Al menos el nuestro fue fabricado, ¿no? No se ha autoproclamado. No sé, pero fabricado o no, y si es mítico o no, funciona. Nosotros necesitamos un padre, dice Artigas, pero ese Artigas era necesario. Lo armamos, se armó, renuncio. Pero somos latinoamericanos. Sinónimo. No. Sí. Porque. Pero porque. Ah. 25 watts. Con el antillero, obviamente. Ahí te dije. Quería preguntar la diferencia entre el pecado que decía Fabio Octavio, que en realidad no creo que. Quería preguntar la diferencia entre el pecado que decís que no analizamos, que no analizamos ningún pecado, por así decirlo. No, eso fue. Pero, bien, entonces para Fabián. Y esto de que. Te puedo contestar. Sí, sí. Diferencia Tía Moni. entre el pecado y la culpa de renunciar al deseo. Mira, yo voy a decir algo personal, porque ya que me están preguntando a mí, una vez se me ocurrió pensar, ¿qué pasaría si nos confesáramos? Si fuéramos a, ¿no? a una iglesia, pedimos hora. No, no se ríe. Nunca te confesás. No, pero acá sí. Pero se me ocurrió entrar a una iglesia, pedir hora, y pero, nunca lo hice, capaz que vamos juntos, Fede, a ver pero ¿qué? ¿Qué dijo? María, si un padre. No, pero lo que tengo que decir antes para que me diga eso. O sea, ese es el problema. Claro, bueno, pero me parece que no, porque el pecado, como decía Celia, es una construcción que está hecha justamente donde hay algo malo, que hay que limpiar y que hay que, ¿no? Rendir cuentas ante Dios. Lo que yo planteaba es justamente algo por fuera de toda esa lógica, que por eso Lacan la trae de la tragedia clásica, donde justamente, volviendo a Antígona, hay una cuestión de los dioses, quiero decir, hay una orden divina, que no es la de los cristianos, son otros, donde ahí hay algo de lo humano,
no en la ley del Estado, en la ley de los dioses. Eso es lo curioso. Entonces me parece que la ley de los dioses permite la sepultura en hermano, permite justamente que haya esa humanidad, que la ley del Estado no, porque la ley del Estado prohíbe, es irrestricta, bueno, entonces creo que hay algo ahí de que lo que uno puede llegar a tomar como pecado de uno mismo, me parece que si lo pasa por un análisis, te lo recomiendo, no hace falta que vayas después a una iglesia a sacar horas. A ver, pero entonces sí me parece el punto que mencionaste. No escuchan en el Lo escuchan en el Ponelo, ponelo. Pero el micrófono. Ahí. Ahí está. No, el punto que mencionaste no es que no se lleven los pecados al análisis. Lo que pasa es que la intervención y la lectura de esa es otra. Lo que ¿qué hubiera pasado si la iglesia ha dicho, ¿no? Que fuera una experiencia fue otra, que no da el análisis. Claro. Sí. No, el otro que quería agregar, que fue muy interesante, bueno, les agradezco trabajos, ¿no? Que esto que trajo Enrique, que se intercambiaba respecto del fin del análisis y la posición del héroe trágico, es que sí hay algo referido, duda el tema de la muerte, pero tiene que ver con esta dimensión del falo imaginario. O sea, sí está esta cuestión de la muerte, que por eso, como es del falo imaginario, por supuesto tiene costo, el que dejarlo caer a partir de ese laburo, y bueno, a partir de eso no es trágico, como decía Sultana, ya está cómico, ¿no? Ya dista de ser un héroe trágico que recurrió un análisis y lo terminó. Está quizás justamente en esa disparidad. Pero sí está la cuestión. También, sí, me parece que toca también lo que tiene que ver con todo el desarrollo que hace Lacan y de la relación a un imaginario distinto, que ya no es ese imaginario de la ilusión de la completud. Es un imaginario también agujeriado. Y por ahí hablaban, ¿sí?, de el jardín, ¿no? Y se me ocurría que justo empezamos a trabajar ayer en el seminario, en la lectura del seminario, y tuvo este tema presente, estuvo muy interesante, porque por ahí también trajeron, ya no sé si viste Fabiano o Octavio, que Casi lo mismo, ¿eh? Estamos... no, dijeron muchas cosas que hasta, y un párrafo, ¿no?, que tenían los dos pares. Pero no, creo que Octavio hizo referencia al seminario 9, ¿no? Bueno, y ahí una de las preguntas que Lacan también se hace, bueno, ¿qué habrá significado cada una de esas marcas? ¿No? Bueno, eso que es parte del enigma. Sí. Es parte del enigma. Sí. Tal Sí, cual. que forma parte, digamos, que solamente poniéndolo a jugar uno por uno, ¿no?, que creo que ahí está irremediablemente perdido, tiene que ver con esa relación con el objeto, pero lo real del objeto. Claro. En tanto el lugar estructural, no la pérdida. Exacto. Es la misma. Eso lo empezamos a trabajar ayer y tuvo un mes. Hola, soy Álvaro, hace 4 horas que me hizo. No se preocupe, yo no, como no estoy tan de acuerdo, no, algunas cosas. Lo primero que quería contar tenía que ver, son comentarios como salpicados, porque se fue construyendo toda una buena discusión. Una es que con respecto a lo religioso, como pecado, como la religión, su constructo, bueno, parafraseando un poco aquel que dijo nada del humano, mensaje, ¿no? Nada del humano deja de ser un constructo. Sí, mira. Bastante mejor, creemos, pero bueno, eso. Y respecto de la ley del Estado así, que es prohibitiva, pero que también habilita, justamente. El hecho de que haya ley prohíbe, todo lo que no prohíbe lo habilita. O sea que en realidad la ley tiene una cara que es habilitar. Salvo, y recuerdo, porque esto fue una cosa que se libre, pero ya se menos,
En un momento dado que dijiste si ley, hablaste del amo, Octavio, yo pensaba, bueno, ese amo posiblemente para el amo puede decir, es mi ley. Cuestiones del día también. Y finalmente, contar que, bueno, capaz que la charla de hoy se invitó el libro cómico. Respondiendo a la pregunta que hacía Fabián, no lo voy a decir en términos lacanianos, sí, lo más simple. Me parece que lo que uno paga es que pierde la esperanza. Y no solo en el análisis lo hubo varias cosas, lo cual no quiere decir que no importe nada, al contrario. Importa todo lo que puede ser causa de deseo. En relación al deseo del analista puesto en juego, bueno, me parece imposible querer escuchar al otro desde la posición de la esperanza, desde la posición religiosa. O sea, en ese sentido, perdería las tres del catolicismo, la fe, esperanza y caridad. Sí, claro, dice Enrique que perderíamos las tres del catolicismo: fe, esperanza y caridad. Sí, claro, exactamente. ¿Se zafa de qué? De quedar clavado como Cristo. ¿Eh? Absolutamente. ¿Qué es lo que iba a decir? Primero yo. ¿Alguna pregunta más? ¿Escuchaste alguna? No. ¿En el Zoom tienen alguna pregunta? No han escrito. Bueno, damos por finalizada la instancia.